Esto es Frecuencia Subterránea, presentado por los Museos del Banco Central de Costa Rica. Hola, mi nombre es Melissa Molina y les voy a contar la historia de la alcancía Mamerta. Hace 4 años falleció una de mis hermanas mayores, Gabriela, a quien le decía Mamerta y ella me decía a mí. Nació así como en nuestra adolescencia, en algún momento escuchamos ese término que significa como tonto, torpe, bobo. Y pues así un día nos dijimos como, ay, no sea tan Mamerta, y empezamos a decirnos de esa forma. Con mi esposo habíamos tenido una pérdida y estábamos en un tratamiento para poder quedar embarazados de nuevo. Cuando mi hermana falleció, estábamos en el segundo intento de quedar embarazados, pero como había tenido la pérdida anterior, mi esposo y yo decidimos llevar ese segundo proceso únicamente entre nosotros, sin decirle a nuestras familias ni a nuestros amigos más cercanos. Mi hermana murió súbitamente de un infarto a los 39 años. Justo el 29 de agosto que ella murió, estábamos ya en el proceso del segundo tratamiento para el embarazo. Entonces, pues fue una pérdida muy dolorosa de la que uno aprende a sobrevivirla. No se repone, no se repara, porque la pérdida de un ser querido pues es algo irreemplazable y nadie lo puede preparar a uno para ese momento tan doloroso. Pero entonces decidimos ponerle a nuestra hija, Gabriela, en honor a mi hermana. Y pues 9 meses después de que mi hermana falleciera, tuvimos a Gabrielita en nuestras vidas. Mi hermana era profesora de francés, amaba Francia, era un país del que ella vivía enamorada, en el que vivió bastante tiempo también. Pues habíamos hecho la promesa que cuando ella fuera tía íbamos a llevar a Frijolito, porque no sabíamos si iba a ser hombre o mujer, y entonces ya le habíamos puesto Frijolito, que íbamos a llevar a Frijolito a Francia a conocer con ella pues un montón de lugares que usualmente la gente no conoce más allá de París y de los lugares turísticos. Y bueno, nada, teníamos como ese proyecto de hermanas y después de tía, sobrina o sobrino, lo que fuera. Dado que mi hermana falleció, entonces decidimos, mi esposo y yo, hacerle una alcancía para ahorrar y para que en algún momento ese viaje, aunque ella ya no va a estar presencialmente, lo podamos hacer junto con mi hija. Y pues así memorar su nombre, recordarla y cumplir esa promesa que en vida nos hicimos como hermanas. Y por eso es que la alcancía se llama Mamerta y tiene en su interior una frase que dice: sueña, vive, vuela. La idea es que mi hija Gabriela sea lo más feliz posible en este mundo. Ese es el objetivo de mi esposo y mío, hacer todo lo posible para que ella logre todos sus sueños, sus metas, sus anhelos, y que sea un espíritu libre, porque así era mi hermana Gabriela. Ella, aunque tuvo una vida muy corta, siempre estaba alegre, viajaba mucho, siempre tenía una carcajada para cualquier cosa. Ante las dificultades, ella le encontraba siempre el lado gracioso a todo, ponía apodos, sacaba chistes. En fin, era una persona muy jovial, muy alegre, llena de vida, y que estoy segura que vivió su vida al máximo cada momento. Y creo que ese fue el mejor legado que ella nos dejó y que yo quiero transmitirle a mi hija, a su sobrina, que aunque sé que no la conoció aquí en la tierra, ella la conoció en el cielo desde antes que llegara a nuestras vidas. Y desde ahí siempre será el ángel guardián de mi hija hasta que nos volvamos a encontrar cuando Dios así lo quiera. La historia que escuchamos nos la cuenta Melissa Molina, una de las decenas de personas que generosamente nos compartieron sus alcancías, las historias detrás de ellas y en algunos casos, como el de ella, hasta las metas y sueños de vida que logran o han logrado o quieren lograr con sus ahorros. La alcancía de Melissa y de otras 40 personas aproximadamente, con sus diferentes formas, tamaños, colores y relatos, serán parte de la exhibición Alcancías, Historias y Tesoros, la cual abriremos al público empezando diciembre, una época que justamente nos reta a tomar buenas decisiones financieras y a pensar en los propósitos del año nuevo. Esta exhibición y este episodio de Frecuencia Subterránea es una invitación a acercarnos al lado histórico,
curioso y educativo de las alcancías, objetos que son el símbolo más clásico de uno de los hábitos financieros más importantes, el ahorro. De esto también conversaremos en este episodio. Escucharemos las voces de dos apasionados, uno de la educación financiera y el otro de la historia de los medios de pago. Empezaremos por el primero, don Javier Angulo Cardinale, reconocido asesor costarricense en materia de finanzas personales, de familia y en otros ámbitos mayores, y hoy gerente de sostenibilidad y educación financiera de CS Ahorro y Crédito. Les voy a contar un poco más de don Javier. Él tiene más de 10 años de asesorar personas. Además, apoya programas sociales enfocados en ayudar a familias de bajos recursos a superar sus dificultades financieras. Impulsa y promueve programas de educación financiera dentro del sistema bancario y en diferentes organizaciones. Cuenta con una amplia experiencia, además cuenta con una maestría en artes liberales en administración de la Universidad de Harvard y una maestría en administración pública y gestión de la Universidad de Amberes en Bélgica. De esta misma universidad también tiene un diploma en políticas de desarrollo. Ahora conozcamos más de él desde su propia voz y sobre todo cómo empezó a interesarse por este tema. Yo vengo de un hogar de un padre costarricense, mi mamá es guatemalteca, mi padre venía de un contexto campesino, de una familia numerosa, de la zona de Ciudad Colón para adentro, por Quitiricí, por esas zonas. Y él, pues, básicamente un hombre muy trabajador, mi mamá también una mujer aventurera, porque venirse para acá, ¿no? Después estuvo en Honduras, luego se vino para Costa Rica, y hija de guatemalteco, y mi abuelito que era italiano, que se vino después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, siempre desde pequeño nos enseñaron a ahorrar. Mi papá tenía un chanchito de aquellos que todavía existen, que son los chanchitos de arcilla, que se pintan entre color amarillo, rojo y azul, que venden en arcilla, y él compraba uno de esos y mi mamá, y nos hacía llenarlo todo el año, y al final del año la aventura era quebrar el chancho y sacar todos los billetes, o si habían monedas, que era lo más que había, era más monedas que billetes. Entonces desde ese tiempo me acuerdo cuando me llevó a abrir mi primera cuenta de ahorro, y eran aquellas libretitas donde sonaba cuando estaban registrando el ahorro. De paso era muy interesante porque uno siempre mira, tengo tanto, mira, me gané tanto. Ese incentivo a mí me empezó a apasionar muchísimo el tema del ahorro, y mi papá siempre era un hombre que nos decía, tengan cuidado con las deudas y eso, mejor ahorren. Y entonces él siempre fue un hombre muy previsor, mi mamá también. Y ya después, pues por supuesto, después de un tiempo que yo ya era profesional y trabajaba en banca, trabajaba con un banco acá en Costa Rica, aún así no era tan buen administrador a pesar de los estudios. Entonces, a partir de eso fue que yo dije, no, esto hay que mejorarlo. Entonces yo empecé a buscar técnicas de cómo mejorar mis finanzas personales, mis finanzas familiares, y de ahí fue donde yo empecé a buscar alternativas y opciones, bajar mi nivel de endeudamiento, tener más libertad y empezar planes de ahorro de distintos tipos para los distintos objetivos que se nos presentaban como familia. Sin duda, de la necesidad del pasado y de esa sabiduría. Entonces viene esta historia suya y aprovechamos, por supuesto, para empezar hablando de la mejor forma de definir el ahorro. ¿Cómo lo define usted? ¿Cómo nos recomienda verlo, visualizarlo? Y también, pues nos preguntamos si es posible hablar del origen del ahorro como práctica a nivel del ser humano, ¿verdad? Y cómo se ha transformado esa práctica. ¿Ahorramos más? ¿Ahorramos menos ahora? ¿Qué nos cuenta sobre esto? Después de dar una charla, me acuerdo, en un centro comercial en Cartago, yo hice la pregunta, habían varias familias en ese centro comercial y yo pregunté, ¿qué es para ustedes el ahorro? Y nunca se me olvida Felipe, un niño de 7 años que levantó la mano y me dice, don Javier, para mí ahorrar es guardar hoy para lo que quiero o necesito que hoy no puedo. Y yo, wow, o sea, este niño realmente dio en el clavo, es guardar hoy para lo que queremos o necesitamos, que hoy no tenemos la plata. Entonces, pero si ahorramos, vamos a poder obtener eso que queremos y necesitamos. Así es como yo lo veo, y yo dije, eso lo adopté para mí como una definición de ahorro. Y
Cuando uno se remonta un poco más al pasado, ¿verdad? La palabra ahorro viene de una palabra media árabe que es ur, luego se le agregó la a. Si nos vamos más a los ancestros, era, digamos, lo que se ahorraba era comida para las épocas de las vacas gordas, para las vacas flacas. Un poquito como hacen también, qué sé yo, las hormigas, ¿no? Que guardan y reservas para las épocas de las cosechas y en una forma de previsión. Y eso fue evolucionando. Y después venían las formas de dinero, que en ese tiempo no había dinero, sino que era el trueque, ¿verdad? Empezó a desarrollarse esa práctica como una previsión, porque también tenía una connotación el ahorro de libertad. Y yo siempre he dicho, qué interesante, porque realmente ahorro yo lo puedo asociar con libertad. Es tener yo esa capacidad y esa libertad de poder cubrir una necesidad en un momento difícil. O bien la libertad, como yo le llamo esto, hacer un ahorro programado para situaciones deseadas, no esperadas. Te llaman y te invitan y dicen, mira, puedes ir al cine, mira, hay una oportunidad de ir a la playa y si usted tiene el ahorro, aprovecha. O viene ahora una época que salen tales ofertas. No solo verlo desde el punto de vista de cubrir emergencias, sino también cubrir cosas que nosotros queremos, pero que no las teníamos programadas, pero yo tengo ahí una buchaquita, ¿verdad? Como me decía una familia, nosotros tenemos un ahorrito que se llama recreación. Así que si en algún momento queremos ir todos al cine, nos vamos al cine. Si queremos ir a tal lado, nos vamos porque no le damos un destino específico, sino que simplemente en la categoría de recreación. Yo lo veo como esa relación, cómo ha venido evolucionando. Desde luego, las prácticas de ahorro en América Latina varían mucho dependiendo del país. Hay estudios que han hecho el Banco Mundial y ahora que nosotros estamos en la OECD, hacen ya como estudios de las prácticas de ahorro. Por supuesto, por temas de las crisis que han habido en los últimos meses, el ahorro baja. Lo que hay más bien es desahorro. Entonces, el que tenía ahorros los aprovecha y los gasta. El que no tenía, más bien sufre de que el tema no le alcance y se tiene que endeudar. Entonces, Costa Rica ha ido creciendo en el tema del ahorro cada vez más, en aprender a usar los instrumentos de ahorro, porque normalmente cuando yo estaba pequeño, eran solo las cuentas a la vista, ¿no? Que uno ahorraba y si quería sacaba. Con el paso del tiempo, pues ya cada vez es menos la gente que tiene ahorros debajo del colchón. Debajo de la almohada del debajo de la colchón almohada. o en la tacita de la cocina. Pero la alcancía sigue teniendo vigencia. Yo digo que eso también sigue teniendo vigencia porque a veces es con un menudillo, entonces la gente va guardando ese menudito y cuando se da cuenta al final tiene una cantidad importante. Como yo le digo a la gente, 500 pesos por día es un montón al fin de año, ¿verdad? Y mucha vigencia también, don Javier, para la educación de los niños, ¿verdad? O sea, ellos necesitan visualizar para entender mejor los conceptos y el ahorro a través de una alcancía, claro que les ayuda para empezar ese proceso. Yo digo que nosotros teníamos una ventaja cuando usábamos la libretita, porque uno miraba ahí, o sea, yo llegaba, mi papá me llevaba y uno ni llegaba así ahí a poner la cabeza en el mostrador, ni siquiera llegaba, se paraba uno de puntillas, pero nada más subía la maquinilla y ahora, como yo le digo incluso a veces a mis hijos que son más jóvenes, es que ustedes ya no tienen que ir a caminar para comprar, todo les aparece en el teléfono. Todavía es más fácil. A un clic. La tentación está más a la mano. Claro, ya uno tenía que, por lo menos antes costaba más ser un comprador compulsivo porque usted, ay, no, tengo que ir al centro para comprar una camisa, ay, no, y mientras agarro el bus y o voy para allá, mientras busco parqueo, ay, no. Entonces, antes era más difícil porque uno decía, entonces había, digamos, más platita disponible, menos opciones de gastar. De hecho, uno habla con personas que son de las zonas fuera del área metropolitana y dicen, mira, aquí en las zonas rurales nosotros no gastamos. Yo gasto mucho cuando vengo al centro. ¿Por qué? Porque hay muchas opciones. Pero los jóvenes ahora y algunos adultos, los sistemas, los algoritmos de Facebook, Instagram, TikTok, todos estos están programados para llegarle a Alberto de 18 años o a María de 30 o a Rebeca de 15 y le aparece en su TikTok y ya no tiene que salir para comprar porque están programados la publicidad para que le llegue a esas y personas. Y están las notificaciones activas para que aparezca lo novedoso y lo que está en promoción, etc. Y que facilita mucho, pero vas a tener más tentaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo ahorro lo que me queda, puede hacer que no me quede.
como me decía una señora, es que yo no puedo ahorrar. Y digo, ¿en serio? Entonces me dice, no, es que yo no puedo, no me alcanza. Le dejé una pequeña tareita, eso fue hace que como unos 5 años. Entonces le dije, haga una lista de todos los gastos durante un mes. Vino y me dice, Javier, estoy asustada. Ella vivía solo con su hija. Me dice, mira, gasto casi 150,000 colones por mes comiendo afuera. Ah, qué interesante. ¿Y ocupas comer afuera siempre? Ay, sí, es que a mí me da pereza preparar almuerzo para llevar a la oficina y como solo somos mi hija y yo, entonces yo prefiero comer afuera. Entonces yo le dije, ¿qué metas tenés de ahorro? Bueno, me gustaría ahorrar para pasear. Ok, entonces, ¿crees que puedes hacer un ajuste en esas comidas afuera y cocinar más desde casa? Y logró ahorrar la mitad de eso y al final logró tener ahorros hasta casi de más de 500,000 colones al año, que no le caen mal a nadie, solamente restringiendo un gasto. En los objetivos, yo creo que lo que más nos inspira a nosotros es la definición de Felipe. ¿Qué quiero hacer o qué necesito que hoy no tengo la plata? Entonces, a mí me gustaría viajar, ok. A mí me gustaría, ¿verdad? Cambiar el teléfono. O a mí me gustaría regalarle algo a mi mamá. Yo me acuerdo siempre cuando le di uno de los primeros regalos de Día de la Madre a mi mamá. Nunca se me olvida. Yo tenía 9 años, había ahorrado de la platita que ellos nos daban. Y eso que yo vivía cerca de la escuela, mi papá tenía un abastecedor, una pulpe. Y yo me acuerdo que mis hermanos y yo ahorramos y le compramos a mi mamá. Bueno, era aquella época donde yo sé que las mamás que me están oyendo más jóvenes dicen, a mí que ni se le ocurra regalarme algo para la cocina, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era normal de regalémosle a mi mamá un juego de tazas, le regalámonos. Yo me acuerdo tan claramente ese jueguito de tazas que compré en la ferretería Nando, ¿verdad? Y creo que me costó 11 colones en ese tiempo, pero yo iba tan contento que lo habíamos ahorrado, que le habíamos comprado ese regalo a mi mamá, que eso siempre me ha inspirado. Entonces, lo que me preguntabas de para qué la gente está ahorrando varía mucho, digamos, y va a depender también de la capacidad de ahorro. Y aquí hay un principio que hay que dejar. No importa la cantidad que usted ahorre, lo importante es ahorrar. Cada vez más la gente está ahorrando para imprevistos, que antes no se hacía. Yo me acuerdo cuando a mí se me enfermó Peluchina, una perrita que teníamos nosotros, una Schnauzer enana. Híjole, y el costo fue caro, poder mantener viva a Peluchina. Eso es un ejemplo, pero hay gente que, por ejemplo, tiene ahorros para imprevistos en la cocina, en la refri, se le daña el microondas. Y acordémonos de un principio, hay algo que se llama obsolescencia programada. Entonces, el teléfono celular que usted tiene, la bicicleta que usted tiene, la licuadora que usted tiene, está diseñada para que dure X cantidad de años. Ya después de eso va a empezar a fallar. Téngalo por seguro. Entonces uno tiene que tener un ahorrito de reemplazo. Entonces hay un ahorro de qué pasaría si. Y el otro ahorro que es el de Felipe, qué cosas quiero o necesito que hoy no puedo. Quiero pasear, ahorro. Quiero cambiar la refri, ahorro. Quiero comprarme una bici, ahorro. Y hablamos de los jóvenes, hay que enseñarles a los hijos que también no es simplemente ahorro y cambio, no. Venda lo que tiene y con lo que le da, complementa con su ahorro y se compra lo que quiere. Yo, digamos, es un principio que le he enseñado a mis hijos. Hay que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, si yo quiero ir a pasear, pero soy un goloso de comidas, ¿verdad? Y antojado, entonces digo, ¿cuánto puedo ahorrar de eso de goloso que soy? Y lo voy a meter en la alcancía o en la entidad financiera, ¿verdad? Y lo voy a usar para ese paseo. ¿Cuánto podría yo aprovecharlo? Entonces, ¿qué es el costo de oportunidad? ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿De qué otra forma yo podría usar esta plata que me vaya a traer un beneficio que yo quisiera tener? ¿Verdad? Entonces, no sé, me parece que es como... Sí, hay un nivel de sacrificio, de transformación, y con eso tal vez entramos en la siguiente pregunta, Javier, que tiene que ver con, bueno, necesitamos hacer estos cambios, pero detrás de esos cambios hay una serie de actitudes y habilidades de vida que tenemos que ejercitar.
sin duda, para poder ahorrar. ¿Cuáles son esas habilidades? No sé, la disciplina, por ejemplo. Vamos a ver, algunos traerán, bueno, aquí hay una pregunta que no se puede hacer, ¿el ahorrador nace o se hace? Yo creo que es una combinación de los dos. Uno ve un chiquillo, ¿verdad? Una chiquita, y le das a la pulpe para que se compre una chocoleta y le das, no sé, 1,000 pesos. Y si es de la niña o el niño que llega a la pulpería, compra la chocoleta y le dan el vuelto y se lo entrega a la mamá o al papá o al abuelo, es un niño que se controla. Pero si llega y le dan el vuelto y le dan 300 pesos vueltos y se queda viendo y qué más me compro, y esos confites, y ahora quiero esta melcocha. Entonces ya vemos que hay una tendencia a, mira, yo quiero más, ¿verdad? Entonces uno tiene que evaluar cuál es mi comportamiento. ¿Soy yo de las personas más ahorradoras? Un test facilísimo. ¿Cómo se da cuenta si usted es ahorrador? Si usted compara precios. ¿Es usted de las personas que cuando quiere algo empieza como a hacer un ahorrito? Entonces, bueno, yo voy a esperar a que haya una mejor condición económica o voy a ahorrar una cantidad para eso. Entonces yo necesito descubrir mi personalidad. ¿Soy yo arriesgado o soy yo conservador? ¿Qué es el arriesgado? Yo lo compro y después veo cómo pago. Entonces el conservador es, uy no, yo mejor lo pienso 2 veces, prefiero caminar, visitar varias tiendas. Y la otra es si soy yo en mi personalidad muy ordenado o soy muy despistado. Yo siempre hago la historia que a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, alguna vez que se meten la mano en el pantalón y de repente hay 2,000 pesos ahí. Y uno pela los ojos 5,000 pesos. ¿Verdad? Y uno dice, wow, ¿en qué momento llegó esa plata ahí? Bueno, ahí usted la dejó olvidada, ¿verdad? Entonces, dichosamente, no importa la personalidad, ahora los mecanismos, por ejemplo, hacer un ahorro automático, si usted es despistado, se lo rebajan del salario una vez y ya usted no tiene que pensar en eso. Entonces yo tengo que ver mi comportamiento. Sí, hay un ejercicio de autoconocimiento, de conocerme, ver cómo de reconocerme también, y a veces hasta la historia de vida. Como les decía al principio de mi papá no tenía zapatos hasta los 16 años, entonces para él era importante comprar unos zapatos. Yo me acuerdo que mi papá chiquitillo nos hizo un esfuerzo y nos compró una bici, pero ya yo de adolescente quería una bici. Y mi papá igual hizo el esfuerzo y me compró la bici y me la robaron a los 15 días, ¿verdad? Entonces, cuando mis hijos nacen, lo primero que yo les quería comprar, ¿qué creen que era? Una bici. Y no solo comprársela, sino que la usaran. Uy, chiquillo, ustedes deberían usar esa bici. Mira a mí lo que me costó tener y si... la típica historia de la mamá dándole plato de lentejas a los hijos, ¿verdad? Cómasela. ¿Cuántos chiquitos en África no tienen que comer, verdad? Ese discurso, lo que está uno reflejando, una historia de vida. Entonces, nuestra historia de vida también nos condiciona. Nos condiciona. Si yo viví en un hogar donde mi papá era como muy restringido, yo tiendo a ser como restringido. Si vivo en un hogar donde mis papás eran como muy botaratas, yo soy botaratas. Si yo vengo de un hogar donde el arrocito y los frigoritos que sobraban lo metía a la refri, al día siguiente hacían pinto, yo crezco con esa mentalidad de cuidar. Pero si vivo en un hogar donde lo que quedaba en el plato todo se botaba, yo vivo con él. O sea, entonces yo tengo que reconocer de qué contexto yo vengo para ver si mi comportamiento está reforzando esa historia o si me estoy vengando de mi historia. Nunca se me olvida esta muchacha que vivió en un hogar así, ¿verdad? Y donde el cumpleaños era casi como un jugo de limón con un quequito de esos de la panadería. Ella gastó en su primer cumpleaños de su hijo de 1 año, que los chiquillos siempre la lucha para que soplen la candela, ¿verdad? Porque nunca la quieren y que soplar. No lloren, siempre y que no lloren. Toda la fiesta. Soplen la candela. Y uno ahí, ¿verdad? Gastó 1 millón de colones en la primer fiesta de cumpleaños de su hijo. ¿Pero qué estaba haciendo ella? Dándose diciendo, su fiesta. yo le voy a dar, en vez de haberle abierto un ahorro de ese 1 millón y que a largo plazo, con ahorros de invertir lo que va generando, le hubiera generado un mayor beneficio a ese hijo y si le hubiera hecho tal vez no una fiesta como las que ella tenía, tal vez un poquito mejor, obviamente, pero
no gastar tanto. Entonces ahí la pregunta es, ¿esa fiesta ella se la estaba dando al hijo o era para ella sentirse bien? Entonces yo creo que también la historia tenemos que revisarla y también si, digamos, Dios primero no puede prosperar, tratar de también tener cuidado de cómo maneja esa prosperidad. Porque si No va a no, durar para siempre si no la cuida. exacto, si hay prosperidad, ahorre más, Ujú. que es tal vez uno de los principios que uno tiene que tener. Claro, sin duda. Don Javier, apuntando al ahorro, ¿qué otras mitos, excusas, dificultades nos recomienda ponerle atención? El primer mito tal vez es, ¿para qué voy a ahorrar si es muy poquito? Si yo logro ahorrar, aunque sea un poquito de mi ingreso, o economizar bajando algún gasto, ¿verdad? Que no es necesario, y eso lo voy a meter en un pequeño ahorrito, ya voy a romper ese mito. El segundo mito es, o creencia es, que las entidades financieras pagan muy poquito. No, hombre, yo fui a la entidad y no ve lo que me pagan. Nada. Pero vamos a ver, depende. Porque si usted eso lo mete a un mediano o largo plazo, ese interés va ganando intereses sobre intereses y se te hace una bola de nieve para arriba positiva. El efecto contrario de la gente que no paga la tarjeta de crédito, que más bien los intereses que no pagó se le acumulan y más bien cada vez se le hace una bola de nieve grande. Bueno, el efecto contrario es en el ahorro. Usted ahorra, digamos, aunque sea una tasa de interés bajita, pero en el largo plazo le va generando un efecto positivo, digamos, de bola de nieve. Entonces el segundo mito es, ¿para qué si pagan muy poquito? El tercer mito tiene que ver con la visión de vida que uno tenga. Y esta persona una vez decía, ¿para qué voy a ahorrar? ¿Y si me muero? ¿Quién se va a dejar eso? La pregunta que hay que hacer es, ¿y si no se muere? Mejor es que ahorre. Si dura hasta los 100 años. Y si dura hasta los 100 años, entonces no es ahorrar por ahorrar, sino es ahorrar para qué quiero ahorrar. Ponerle nombre y apellido. Entonces, viene el marchamo. Entonces, no, yo el marchamo lo pago con el aguinaldo. Entonces no me pongo meta de ahorro por marchamo, porque siempre lo he pagado con el aguinaldo. Entonces, el mito de que algo va a salir o algo va a entrar, como el caso del aguinaldo, te hace que no ahorres para marchamo. Pero, ¿qué pasaría si ahorras para el marchamo? Como usted mencionaba, teníamos formas de ahorrar, tal vez muy sencillas, una alcancía, esta libreta. Ahora tenemos un montón de opciones. Cuéntenos un poquito, de forma breve, ¿qué opciones tiene la gente para que por lo menos lo escuche y busque más información? Sí, para poder ahorrar hay que fortalecer el conocimiento, saber qué opciones hay, qué tasas de interés pagan, etcétera, qué son estos instrumentos. Y la otra es desarrollar la habilidad de separar ese dinero, haciendo un presupuesto de cuánto yo voy a destinar mes a mes. Y lo tercero es la constancia, ¿verdad? Que es esa habilidad de no ahorrar una vez, sino el secreto del ahorro es que se haga por mucho tiempo y como decíamos al puro inicio, es libertad para lo que yo quiero hacer. Ahora hay muchos instrumentos y muchas entidades. Vamos a ver, el más básico es el de ahorro a la vista. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir a la vista? Que yo saco ese dinero en cualquier momento. Entonces lo tengo ahí en una cuenta de ahorro, lo saco en cualquier momento. Luego tengo otros ahorros que podría ser, digamos, certificados de depósito a plazo. Que la gente dice, ¿qué es el certificado de depósito a plazo? Que yo voy a meter una cantidad X de dinero a 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 18 meses, no sé. Y con la ventaja de que ya sabe más o menos qué tasa de interés le va a generar. Eso es para cuando uno tiene metas a 3 meses, a 6 meses. Entonces, mira esta platita que me entró. Por ejemplo, cuando la gente recibe el aguinaldo, hay personas que dicen, del aguinaldo yo voy a separar esta cantidad a 3 meses, esta cantidad a 6 meses y esta cantidad a 12 meses para que me quede para el próximo año. ¿Cuál es el principio? Que entre más plazo yo deje la plata en la entidad con el instrumento, más intereses me va a pagar. Que eso es la intermediación financiera. Entonces, ¿por qué? Porque el banco va a poner a trabajar esa plata con préstamos, etcétera, para ganar intereses, para poderte pagar a vos los intereses que te prometimos. Luego está el otro que está muy, muy usado ahora, que es el ahorro programado. Es decir, yo voy a meter 25,000 pesos por mes en un ahorro programado a 12 meses, a un año, a 3 años. Entre más plazo, más me pagan. Con la posibilidad de que pueda hacer abonos extraordinarios a mi ahorro programado, ¿verdad?
Igual, si saco antes, me pueden penalizar. Me pueden penalizar sobre lo que yo decidí guardar mensualmente, pero no necesariamente sobre lo que yo estoy aportando extraordinario. De 3 instrumentos. Están los fondos de inversión, que los rendimientos son más variables, que pueden variar, ¿verdad? Dependiendo de cómo se esté comportando el mercado. Y están también los otros, los que usted puede hacer en una asociación solidarista, también, que usted dice, bueno, ahí voy a meter que me separen tanto para el ahorro navideño. Bueno, don Javier, muchísimas gracias. Sin duda es un gusto escucharlo con tanta claridad, cada uno de sus consejos y sus recomendaciones. No quiero terminar sin preguntarle lo que nos reúne en este episodio, y es que son las alcancías. ¿Usted coleccionó alcancías? ¿Recuerda alcancías que tuvo de niño? Cuéntenos un poquito para cerrar. Ahora las alcancías duran más. Las de niño eran las que se quebraban. Pero yo tengo una colección de alcancías, ¿verdad? Temáticas y de materiales o de eventos a los que he ido, ¿verdad? Entonces tengo colecciones de alcancías de varios países. Normalmente si he ido a un país, entonces busco una alcancía. Entonces, por ejemplo, tengo una alcancía de un país caribeño, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, Bermudas o algo así. Entonces, con piratas o temáticos. Tengo unas alcancías de Haití, por ejemplo, que son labradas en piedra. Tengo de plástico. Tengo alcancías. Recuerdo una muy significativa de un hotel aquí en Costa Rica que yo estuve dándole unas charlas, y ellos hicieron un proyecto social. Entonces los niños de una zona, digamos, de bajos recursos, pintaban las alcancías, los niños las preparaban, eso lo vendían a los turistas y eso recaudaban fondos para proyectos con ese niño. Entonces yo tengo una alcancía de ese proyecto. Y así tengo alcancías también con formas para ahorrar para el teléfono, alcancías en forma de transparente. Cuando mi hijo estaba pequeño le teníamos una alcancía que era una alcancía grande, transparente, que era un chupón. Así que sí, soy fan de las alcancías, pero igual, como ustedes dicen, hay que ahorrar, entonces no puedo gastar mucho en alcancías ahora, pero normalmente me regalan las alcancías cuando voy a una actividad. Creo que es un símbolo que nunca va a variar, aunque el ahorro, la gente lo asocia con la alcancía. Yo le digo, asócielo también con un candado porque su plata va a estar segura, asócielo con no sé, con una paloma, que el símbolo de libertad, asócielo con una sombrilla, con un paraguas, que es símbolo de que usted se va a proteger en un momento crítico, etcétera. Entonces, igual hay distintas formas, pero a mí las alcancías me encantan, me apasionan, las tengo de todos los tamaños, colores y diseños. Esto es Frecuencia Subterránea, presentado por los Museos del Banco Central de Costa Rica. El ahorro está asociado en nuestro imaginario con la figura de los cerdos o los chanchitos. ¿Por qué será? Ahora escucharemos a nuestro segundo invitado al episodio, Manuel Chacón, historiador y curador de numismática de nuestro museo. Para este año, hemos estado trabajando en la próxima exhibición. Manuel, ¿nos puede contar cómo nació esta idea? Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Sí, es una idea que surge hace muchos años, en realidad hace casi 20 años, en un viaje que tuve a Seúl, a Corea, donde el Banco Central de Corea tenía una exhibición sobre alcancías. Entonces era una exhibición terriblemente variada, bellísima, por cierto, donde habían miles de alcancías, y entonces siempre me quedé con la idea de que era importantísimo asociar el tema de la numismática también con el tema del ahorro y la importancia de la educación financiera, sobre todo para traer al presente mucho de esa historia que nosotros contamos a través de las monedas. ¿Y nos puede hablar un poquito de la historia de las alcancías? Bueno, realmente casi que el ser humano, desde que surgen las civilizaciones, ha tenido ese interés por guardar o prever para futuras situaciones. Es decir, inicialmente no existía el dinero, la moneda tal y como la conocemos, y entonces lo que se ahorraba o guardaba, mejor dicho, eran alimentos, sobre todo para enfrentar épocas difíciles. Eso es como el sentido y el origen, digamos, del ahorro. Ya en las épocas de, por ejemplo, los romanos y los griegos, y eso lo demuestra la arqueología, existen referencias de que se guardaba dinero
en recipientes de barro, ¿verdad? Algunas veces tapado en su boca con un cuero o una cosa así, que se han encontrado en excavaciones arqueológicas y que eso terminan llamándose normalmente tesorillos, le llaman en España a todo eso que se encuentra en las excavaciones arqueológicas, donde a veces aparecen cientos y hasta a veces hasta miles de monedas en una vasija en un yacimiento arqueológico. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que probablemente la persona lo guardó con la finalidad de estar preparado para una situación futura y algo pasa en el camino, ¿verdad? Y pierden el rastro, ¿verdad? No sé, puede ser una inundación, una situación de un terremoto, una explosión volcánica, o simplemente de lugares que por razones de guerra y demás quedan aislados y se pierde, digamos, el rastro de eso que la persona había guardado. Entonces, eso aparece en las excavaciones arqueológicas y eso nos demuestra pues que había un interés desde la antigüedad siempre por guardar el dinero, ¿verdad? Y como un mecanismo de respaldo y de seguridad. Para el caso de Costa Rica, por ejemplo, nosotros, y bueno, y Costa Rica y otros países latinoamericanos, hay un concepto que se conoce mucho que es el de la botija. Nace normalmente como un recipiente que era para vino y posteriormente se convierte en un recipiente que también se utiliza para guardar dinero. Entonces las formas de guardar de la gente pues consistía en igual depositar en una vasija y algunas veces hay muchas leyendas, por supuesto, se escondían en el patio o se metían en medio de una pared de adobe, ¿verdad? Y esos eran las formas de guardar. Incluso hay historias de señores que sacaban su dinero de las botijas y lo ponían a solear en unos manteados, ¿verdad? Que llaman, ¿verdad? Justamente para evitar la humedad y el moho y toda esta cosa. En Costa Rica sí tenemos referencias de la aparición de estas botijas en paredes de casas, por supuesto, que se han convertido también en ricos tesoros numismáticos porque fueron guardadas probablemente desde el mismo momento en que circulaban, entonces la calidad de las monedas ha sido muchísima. Yo la última que recuerdo, por ejemplo, es de 1998 aproximadamente, ahora que salió de una casa en Santana, de una pared, etcétera, y bueno, me tocó ver las monedas. Cuando la gente venga a la exhibición que vamos a hacer, podrá ver algunas de esas leyendas que hemos recreado justamente. Y bueno, nos demuestra también la importancia del ahorro y el interés también por guardar en un recipiente, ¿verdad? No importa la forma, ¿verdad? El dinero. Retomando un poquito el tema de los cerditos, ¿nos puede contar por qué es común que las alcancías tengan esta forma? Bueno, nosotros normalmente tenemos la referencia cuando hablamos de alcancías, casi que lo primero que se nos viene a la mente es el chanchito. La que nos compete relacionado con el mundo occidental es que desde la Edad Media en Europa, sobre todo en Europa del Este, se fabricaba una especie de recipientes para guardar dinero que era fabricado en una especie de arcilla anaranjada que tenía como nombre pig. Y el recipiente, jars, entonces se llamaba pig jars. Posteriormente se dice que en Inglaterra los alfareros, al sonar muy parecida a la palabra pig, ¿verdad? De la cerámica, a cerdo en el inglés, entonces empezaron a fabricar vasijas en forma de cerdito. Por otro lado, se dice también que en Oriente el cerdo es un símbolo de prosperidad. Pues hay muchas representaciones de los cerdos, incluso hay bancos que tienen como referencia a un cerdo. Y en caso mismo de Costa Rica, ustedes recordarán, por ejemplo, que en tiempos antiguos y todavía recientes, ¿verdad? Porque hay mucha gente que todavía lo hace en las zonas rurales, engordan un cerdo durante todo el año, ya sea para venderlo a fin de año y tener una platita extra por la venta o simplemente para hacer los tamales o los chicharrones y la pierna de cerdo de las celebraciones navideñas. Entonces, no deja de ser también un animal que tiene esa idea de la posibilidad de ahorro y prosperidad. Esta muestra que está próxima a inaugurarse involucró la participación del público del museo. ¿Nos puede contar por qué y cómo fue el proceso? Los museos tenemos que dar participación a los distintos públicos porque sea como sea, el museo es de las personas y es para las personas. Eso nos motivó pues no tener nosotros que ir a buscar también las alcancías directamente, sino invitar a las personas a traer todas esas alcancías que de alguna u otra manera no son solo un elemento contenedor de dinero, sino que tienen muchas historias detrás de ellos. Queríamos conocer también las historias de esas alcancías. El ahorro puede ser un mecanismo para unir a las familias en torno a un proyecto, ¿verdad? Pero también puede ser un mecanismo para compartir entre las familias la misma, por ejemplo, fabricación de la alcancía. Y todo eso lo vamos a ver nosotros en la exhibición. Hay otro tema
que es tal vez el tema que nos ha dado a nosotros más sorpresa, que es el hecho de que la promoción del ahorro también lo desarrollaron los bancos de inicios de la primera mitad del siglo XX, digámoslo así, desarrollaron o motivaron el ahorro a través del entregar alcancías a sus clientes. Y nos encontramos alcancías de los bancos como el Banco Crédito Agrícola de Cartago, el Banco Nacional, el Banco Internacional, el Banco de Costa Rica, que entregaban una alcancía en donde muchas veces la llave la tenía el banco, la persona pues echaba la plata y cuando ya sentía que la alcancía estaba llena, lo que hacía era llevarla al banco donde se la abrían y le depositaban el dinero en la cuenta. Esto era un mecanismo para motivar el ahorro. Y entonces lo que vamos a ver son unas alcancías bellísimas, algunas en forma de libro, otras en forma de caja fuerte, otras también en forma de cerdito, ¿verdad? Igual, pero que nos recuerdan también esa importancia, digamos, que se le ha dado al ahorro. Ahora tenemos la posibilidad de ahorrar con cuentas que hacemos de manera electrónica, que nosotros mismos las definimos en una plataforma y auto se llenan, digámoslo así, no tenemos que echarlo físicamente, sino que se deducen de otras cuentas. Pero bueno, básicamente es lo mismo, ¿verdad? Que se hacía hace casi 100 años. Manuel, ¿y nos puede contar si en algún momento ha tenido una alcancía, si ha podido ahorrar en ella, si cumplió algún sueño con ese dinero? Bueno, yo creo que todos en la vida hemos tenido alguna alcancía, ¿verdad? Nuestros padres, por lo menos, en la época en que yo crecí, siempre nos regalaban un chanchito. Nosotros en mi casa cada uno tenía un chanchito, pero chiquitito, porque las monedas eran muy pequeñas, eran monedas de 5 y 10 céntimos, de ahí que comparadas con las de ahora son sumamente pequeñas. Entonces eran chanchitos chiquititos. Entonces nosotros todavía, mis hermanos y yo, conservamos los chanchitos que teníamos de pequeños, que nosotros mismos los decorábamos y los pintábamos. Mi papá nos los traía del Mercado Central y nosotros los decorábamos. Eh, Mi papá tenía un chancho enorme donde siempre guardaba la plata y la emoción era quebrarlo a fin de año para ver cuánto dinero se le sacaba. Mi papá murió en el 2003 y ahí quedó el chancho y nadie se ha animado a quebrar el chancho. Entonces ahí está guardado, ¿verdad? También en la casa de mis papás, ¿verdad? El chancho. Y después yo tengo la dicha de haber heredado una alcancía bellísima de mi abuela, que es una alcancía en forma también como de cajita de plata, de esas que uno ve que la gente usa para cobrar en los turnos y demás, solo que es una caja inglesa con dos combinaciones y una llave tipo antiguo, ¿verdad? Para abrirla. Perdí la llave, entonces hace muchos años que no la puedo abrir. Todavía no sé qué es lo que tengo ahí, pero esa la usaba básicamente para guardar documentos. Y sí, bueno, alguna vez yo ahorré y quebré chanchos y con eso, si mal no recuerdo, junté plata para comprarme una bicicleta que me costó como 900 colones allá por el año 78, 79. Esta convocatoria de la que estamos hablando con Manuel implicó que las personas enviaran fotografías y las historias de sus alcancías. Al igual que con Melissa, ahora escucharemos una historia más que nos compartieron. Desde que tengo memoria, mi papá compraba chanchos de barro de diferentes tamaños y los forraba con triángulos de colores de papel satinado obtenidos de recortar revistas. Ocasionalmente los barnizábamos. Estos se hacían en enero y se llenaban con los vueltos. A veces éramos más selectivos y si eran chanchos grandes, solo les echábamos monedas de 2 colones. En un año fueron las monedas de 5, 10 y 20 colones nuevas que tenían una rama de café, un guanacaste y una orquídea. Luego, con el cambio de cono monetario, usábamos para el chancho las monedas de 10 y 20 colones grises, las feas. A fin de año era una fiesta quebrar el chancho y contar cuánto habíamos ahorrado. Hoy mi papá ya cuenta con 93 años y sigue conservando la costumbre de forrar los chanchitos, solo que ahora ya casi no se barnizan y una vez terminados se los obsequia a alguno de sus amigos o conocidos. Nuevamente agradecemos a don Javier Angulo, gerente de sostenibilidad de educación financiera de CS Ahorro y Crédito, que nos acompañó en este episodio, y por supuesto a Manuel Chacón, nuestro curador de numismática. Nos toca ahora a todos entrar en conciencia, estudiar nuestra historia de vida para poner en práctica el ahorro, que sin duda, como decía don Javier, nos puede dar mucha libertad en diferentes situaciones y momentos de la vida.
a ejercitar ese autoconocimiento, esa capacidad de tomar decisiones, esa fuerza de voluntad y también esa capacidad de ponernos metas. En el marco de la exhibición Alcancías, Historias y Tesoros, este es el mensaje que queremos compartirles desde ahora y pues sin duda los invitamos a visitarla a partir del mes de diciembre de este 2022. Esto es Frecuencia Subterránea, un espacio para contar con voces diversas historias poco conocidas que nacen de este museo, presentado por los museos del Banco Central de Costa Rica.